Ahora, tenemos que ver un poco para explicarles el tiempo de recuperación. Básicamente es que ante ciertas despolarizaciones tenemos que ver que básicamente estos fármacos pueden interactuar con los canales de sodio cuando estén en estado activado o cuando estén en estado desactivado. Eso de aquí lo que nos va a dar básicamente es que ante un fenómeno normal en el cual nosotros tenemos una despolarización, es decir, está abierto porque en este punto de ingreso ingresa una gran corriente de sodio en el momento de la despolarización cardíaca, vemos que en este periodo se encuentran los canales de sodio en modo inactivado, aquí en reposo. Entonces lo que prevalece en este tipo de fármacos va a ser cómo interactúan dentro de los conductos, sean activados o inactivados. Es decir, si nosotros vemos que tiene un tiempo de recuperación muy bajo, lo que vamos a ver es que se va a ejercer el efecto aquí, pero posiblemente pueda no ejercerse en la siguiente despolarización si es que no se encuentra suficiente sustrato. Para no rayarles mucho la cabeza, lo único que tenemos que recordar de este fármaco es básicamente que pese a que mientras haya sustrato, los conductos de sodio van a ser bloqueados, incluso aún se encuentre en taquicardia el paciente, es decir, pese a que la taquicardia esté tratando de compensar la cantidad de la necesidad de despolarizaciones, el fármaco como sustrato va a seguir tratando de atenuar lo que vienen a ser los efectos de propio de despolarización por parte del sodio. Ahora, empezamos con los grupos. Tenemos a nuestro primer grupo, cuyos representantes vamos a empezar con la procainamida. Como recordamos, tiene un tiempo de recuperación de entre 1 y 10 segundos. Respecto a la farmacocinética, como les menciono, esta parte es un poco pesada, pero quisiera que recuerden básicamente que este tipo de fármacos poseen la farmacocinética muy similar, y lo más importante es los principios activos, la farmacodinamia y las aplicaciones clínicas. Vamos a ver que se puede administrar por vía intravenosa. Además hay preparaciones orales que básicamente se dan para controlar y como manera de terapia de mantenimiento del paciente. Generan una liberación prolongada del fármaco en el paciente que se administre. Tienen una biodisponibilidad mayor a 80% con una pobre unión a proteínas. Un tiempo de vida media de 3 a 4 horas. Es metabolizada hepáticamente generando metabolitos activos y se excreta por vía renal y por vía hepática. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que aumentan la duración del QRS, del complejo QRS, por lo tanto puede ser proarrítmico. Si tenemos que este tipo de fármacos lleva hacia la bradicardia, podemos tener dos tipos de respuesta propio de este uso de fármaco. Una bradicardia severa o una taquicardia incluso refleja al efecto del fármaco. Asimismo se observa en este tipo de pacientes anorexia, vómitos, diarrea, hipotensión, neutropenia. Genera una patología de lupus-like disease, es decir, una patología generalmente es un lupus farmacológico, en simples palabras. Una trombocitopenia, anemia hemolítica. Respecto a sus interacciones, vemos que aumenta el efecto de fármacos antihipertensivos. Está contraindicado básicamente en personas con hipersensibilidad a procainamida, bloqueo auriculoventricular completo, infarto de miocardio extenso. Otro de los representantes que tenemos es la quinidina. Se administra por vía intravenosa en forma de gluconato, con una biodisponibilidad mayor a 80%, con una unión a proteínas cercana al 80%. Un tiempo de vida media de 4 a 10 horas. Es metabolizada hepáticamente generando metabolitos activos. Se excreta principalmente por vía hepática y casi insignificantemente por vía urinaria. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que la principal reacción adversa que nos debe preocupar en este tipo de fármacos viene a ser la granulocitosis, taquicardia ventricular como respuesta refleja ante el estímulo bradicárdico que puede tener este tipo de fármaco, fibrilación ventricular, torsade de Pointes, que es una de las complicaciones quizás más severas de este tipo de fármacos, hipotensión, embolismo arterial, hepatotoxicidad y también puede generar lupus. Respecto a sus interacciones, vemos que básicamente va a suprimir el efecto de los beta bloqueadores, excepto de sotalol, isoprolol y carvedilol. Va a generar bradicardia marcada
cuando se administra conjuntamente con anticolinesteráticos o con digoxina, genera alteraciones ventriculares cuando se usa conjuntamente con bloqueadores de canales de calcio, y básicamente va a disminuir el efecto por uso concomitante con anticonvulsivantes, carbamazepina, rifampicina y otros inductores enzimáticos de la CYP3A4. Está contraindicado principalmente en bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, en Torsades de Pointes, y en general se debe evitar su uso en embarazadas. La disopiramida también se administra por vía intravenosa y por vía oral, con una biodisponibilidad de 80%, con una pobre unión a proteínas plasmáticas, tiempo de vida media de 4 a 10 horas, es metabolizada hepáticamente y se excreta tanto hepática como renalmente. Respecto a sus reacciones adversas, vamos a ver que la principal reacción adversa viene a ser la de retención urinaria, puede generar alteraciones de la concentración, por lo tanto no es bueno recomendar este tipo de fármacos en pacientes que necesitan manejar maquinaria pesada o necesitan conducir. Genera a la vez seroftalmia, serostomía, estreñimiento. Respecto a sus interacciones, vemos que tiene un gran riesgo de hipotensión cuando se usa conjuntamente con bloqueadores de receptores beta o bloqueadores de receptores de canales de calcio. Aumenta las concentraciones plasmáticas de warfarina, teofilina, ritonavir y ciclosporina, lo cual condiciona un gran riesgo para los pacientes que están anticoagulados. Potencia el efecto de la atropina y de los anticolinesteráticos, y vemos que está contraindicado en embarazadas y mujeres que amamantan, en un paciente que presente un bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado sin tratamiento, algún paciente que presente algún bloqueo de alguna rama del Hart de His, insuficiencia cardíaca, tanto que esté complicada o no, arritmia ventricular y Torsades de Pointes. Tenemos a nuestro segundo grupo, que vienen a ser los bloqueadores de conductos de sodio del grupo 1B. Como recordamos, estos tienen un tiempo de recuperación menor a 1 segundo. Con nuestros principales representantes tenemos a la lidocaína, que se administra por vía intravenosa, y ahí existen preparados por vía oral que pueden ser de liberación prolongada, con una biodisponibilidad mayor al 80%, una unión a proteínas mayor al 80%, un tiempo de vida media de 2 horas. Se metaboliza hepáticamente por la CYP3A4 y por la CYP129. Comprende un metabolismo hepático extenso en realidad, y su principal medio de excreción es por la excreción biliar. Respecto a sus reacciones adversas, vemos que la principal viene a ser la arritmia, condicionando en el paciente principalmente bradicardias severas. Así mismo vemos que otra de las ramas importantes viene a ser la de somnolencia, mareos, ansiedad, y respecto a sus interacciones farmacológicas vemos que pueden causar depresión cardíaca cuando se usan conjuntamente con anticonvulsivantes del grupo hidantoína, es decir, fenitoína. Es el principal representante. Por tanto, si vemos que un paciente usa anticonvulsivantes como fenitoína, en general debemos evitar usar lidocaína. Ahora, como vamos a ver, la fenitoína también tiene efecto antiarrítmico, lo vamos a ver un poco después. Vamos a ver que a su vez va a potenciar la acción de bloqueadores neuromusculares, va a tener efectos aditivos con otros antiarrítmicos, principalmente con los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores. Está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a la lidocaína, que tengan bloqueo cardíaco severo, sea bloqueo auriculoventricular, bloqueo interventricular, bloqueo sinoauricular. Asimismo, se contraindica en pacientes que presentan insuficiencia hepática, ya que se metaboliza hepáticamente y se excreta por vía hepática. Como les había mencionado, la fenitoína también se usa con fines antiarrítmicos. Vemos que se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. Presenta una biodisponibilidad del 90 más menos 3%, un tiempo de vida media de 6 a 24 horas, un metabolismo hepático extenso con una unión proteínas plasmáticas de 89 más menos 23%, se excreta por vía biliar y por vía urinaria más o menos entre el 2 a 8%, que puede ser variable. Respecto a sus reacciones adversas, genera depresión cardíaca por la bradicardia, como les había mencionado, principalmente con la interacción con lidocaína.
Asimismo vemos que generan depresión del sistema nervioso central, hipotensión, náuseas, vómitos. Respecto a sus interacciones vemos que básicamente genera riesgo de convulsión con la interacción con antidepresivos tricíclicos. Vamos a ver que va a disminuir la eficacia de corticosteroides, warfarina, otros anticoagulantes orales, quinidina, digoxina, rifampicina. Vamos a ver también que con bebidas alcohólicas se potencia el riesgo de depresión del sistema nervioso. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, insuficiencia hepática severa o grave o incluso en la leve, hipersensibilidad a hidantoínas, bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular y bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. Otro de los representantes de este grupo viene a ser la mexiletina, la cual se puede administrar también por vía intravenosa o por vía oral, con una biodisponibilidad mayor a 80, con una unión a proteínas menor a 80%, un tiempo de vida media de 9 a 15 horas, un metabolismo hepático extenso, se excreta por vía biliar principalmente. Respecto a sus reacciones adversas, la principal viene a ser la de arritmia, condicionando principalmente en este caso para este fármaco arritmias ventriculares. Asimismo pueden presentar los pacientes ataxia, confusión, trombocitopenia y leucopenia. Respecto a sus interacciones vemos que son principalmente la de que se aumenta si la excreción se aumenta su excreción si se administra conjuntamente con vitamina C, fosfato de sodio o fosfato de potasio. Su metabolismo se incrementa por rifampicina, que es un gran inductor enzimático. La metoclopramida favorece su absorción. Está contraindicado en bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, en shock cardiogénico y en pacientes que presenten insuficiencia hepática severa. Ahora, tenemos por último nuestro último grupo, el grupo 1C. Como recordamos, solo hay dos representantes, de los cuales tienen un tiempo de recuperación mayor a 10 segundos, con nuestro principal representante, la propafenona, que se puede administrar por vía intravenosa y por vía oral, con una biodisponibilidad de 56%, con una unión a proteínas aproximadamente del 30%, un tiempo de vida media de 2 a 32 horas, un metabolismo hepático principalmente se excreta por vía biliar. Respecto a las reacciones adversas, vemos que genera trastornos del sueño, disgeusia, que es una de las más características, arritmia, flúter auricular principalmente y dolor abdominal. Respecto a sus interacciones, vemos que potencia el efecto de ciertos anestésicos, de los beta bloqueadores, antidepresivos tricíclicos y warfarina. Aumenta la concentración plasmática a la vez de propanolol, metoprolol, digoxina y teofilina. Está contraindicado en pacientes que presenten principalmente en embarazadas, en pacientes que presenten hipersensibilidad al compuesto, infarto de miocardio reciente, bradicardia sintomática grave, hiperpotasemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, miastenia gravis y en pacientes que presenten insuficiencia hepática. Respecto a la flecainida, tenemos que en cuanto a su farmacocinética se administra por vía oral o por vía intravenosa con una biodisponibilidad mayor a 80%, un tiempo de vida media de 10 a 18 horas, se metaboliza hepáticamente y se excreta principalmente por vía biliar. Sus reacciones adversas involucran arritmia, la cual es principal, caracterizado este fármaco por presentar bradiarritmias o taquiarritmias, la bradiarritmia por sobredosificación del efecto y la taquiarritmia como respuesta refleja por parte del mecanismo de compensación del cuerpo. Asimismo, los pacientes pueden presentar fotosensibilidad, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, infarto agudo de miocardio, pancitopenia. Respecto a sus interacciones, vemos que básicamente va a disminuir el clearance o aclaramiento de quinidina, lo cual va a potenciar su efecto. Va a tener además efectos inotrópicos negativos conjuntamente con propanolol y sotalol, es decir, va a potenciar sus efectos. Va a aumentar sus efectos adversos cuando se administra conjuntamente con amiodarona. Gran riesgo de arritmias ventriculares, principalmente con ritonavir, lopinavir e indinavir. Está contraindicado en embarazadas y mujeres que dan de amamantar, pacientes que presenten hipersensibilidad al compuesto
infarto miocardio previo, taquicardia ventricular, shock cardiogénico y disfunción del nódulo sinusal o enfermedad del nódulo sinusal.